Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de los elementos del texto dramático. Diálogo. La forma por excelencia que adopta la palabra en el teatro es el diálogo. Hablamos de la conversación ficcional entre dos o más personas dramáticas. Su característica es no presentarse como algo acabado, sino que siempre presupone la respuesta del oyente. A pesar de que el diálogo es generalmente un intercambio verbal entre los personajes, puede llevarse a cabo entre una persona, un dios o un espíritu, entre un ser animado y uno inanimado, conversación telefónica, diálogo entre máquinas, etc. Esto también puede ser entre un personaje visible y otro invisible. Su característica fundamental reside en el intercambio y en la reversibilidad de la comunicación. Acotaciones. Son las diversas indicaciones del autor para la puesta en escena de la obra. Estas van desde la indicación de los gestos hasta el mobiliario. Entre ellas tenemos, por ejemplo, elenco, escenario, efectos especiales y actuación. Acotaciones generales, escritas en cursiva sin paréntesis y señalan el lugar donde se representa la acción, la época, la escenografía o aspectos del espacio escénico, la apariencia exterior del personaje, los movimientos de los personajes fuera del diálogo, efectos sonoros, iluminación, entre otras. Acotaciones particulares. Se refieren al personaje y están intercaladas en el diálogo. Van escritas en cursivas entre paréntesis e indican entonación, mímica, gesto, movimiento. Historia. Se recurre a dos términos propuestos por Aristóteles, diégesis y mímesis. Cuando una persona nos cuenta una historia, generalmente nos cuenta las acciones, sin intercalar lo que dijeron los personajes. El cuento se narra o cuenta. Esa es la función de la diégesis, contar hechos. En cambio, en el teatro, los mismos hechos son los que exhiben la historia. Esta no es contada por alguien, más bien es mostrada, y a esto se le conoce como mímesis. Discurso. Equivale al ropaje o al apoyo lingüístico mediante el cual se nos expone un acontecimiento o serie de acontecimientos. Lenguaje artístico. Son las construcciones embellecedoras del discurso. Generalmente suele reducirse a unas cuantas figuras. Esto para no saturar tanto el discurso y que se torne aburrido. Algunos de estos llamados tropos maestros son metáfora, metonimia, sinécdoque, comparación, ironía, entre otros. Espacio. El espacio literario es un constructo psicológico y epistémico. Esto quiere decir que el espacio es concebido por nuestra mente. El espacio que nos imaginamos cuando leemos un relato o una novela es producto de la imaginación de cada lector. Sin embargo, en el teatro no nos ponen la escenografía completa del lugar o el ambiente como tal, sino que nos van a colocar algo simbólico para que el espectador recree en su mente todo lo demás de ese ambiente. El tiempo es el transcurrir de las horas, días, semanas, meses, años, etc. Sin embargo, en el teatro también se utiliza algo conocido como el triángulo de Freytag para definirnos tiempo.
Aquí se construye la estructura interna, cuya acción sigue la dirección de líneas que avanzan en el espacio y en el tiempo. El inicio o exposición comienza con un momento de paz, la cual se rompe con un evento inesperado. Con esto se desencadena la acción y empieza a subir en tensión, complicación, hasta llegar a un momento en el que ésta se rompe en el punto denominado clímax. En este punto, la acción empieza a bajar. A esto le llamamos resolución, hasta finalizar en la conclusión. Lo normal es, una vez ocurrido el clímax, es que el desenlace descienda rápido en dirección a su final. Las cosas vuelven nuevamente a un momento aparente de calma, lo cual nos recuerda el principio. Esa es la razón para la línea horizontal que parece regresarse al inicio. Tenemos a los personajes, que son quienes realizan la acción de la obra. Tenemos, por ejemplo, a un sujeto, quien es el héroe o el principal en busca de un objeto, ya sea algo o a alguien. Este sujeto es ayudado por un colaborador que a su vez se contrapone al enemigo del sujeto, es decir, el oponente. Entonces tenemos, por ejemplo, tres ejes. El sujeto-objeto, que es el eje de la acción o de la sintaxis. El emisario-destinatario, que es el eje de la comunicación. Y el ayudante-oponente, que son el eje de la colaboración. Personajes principales. Son los protagonistas de la historia y en ellos recae esa responsabilidad. Secundarios. Son aquellos que ayudan a los principales a lograr los objetivos. Incidentales. Aparecen de vez en cuando en la obra y ellos tienden a dar un giro a la historia. Tenemos otro tipo de personajes, caracteres. Son aquellos que fueron creados con características tales que los hacen individuales. Tipos. Personajes que representan a una determinada clase de seres que se repiten en muchas obras de la misma época. Comparsas. Son un grupo de personas que solía aparecer en escena, pero sin hablar. Coro. Estaba integrado por un conjunto de actores que, en el teatro griego, recitaban comentarios sobre las acciones que ellos presenciaban. Tenemos entonces el diálogo, que es la conversación ficcional entre los personajes, las acotaciones, que son las indicaciones, la historia, que se divide en diégesis y mímesis, el discurso como ropaje o apoyo lingüístico y el lenguaje artístico, que es la construcción embellecedora del discurso, el espacio, que es el constructo psicológico y epistémico, es decir, creado por nuestra mente, el tiempo, transcurrir de los días, horas, meses, etc. Tenemos también lo que son los personajes y son quienes intervienen en la obra. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.